Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, porque tú eres el pastor, Señor, que alimenta a tus ovejas, Señor. Tú eres quien da la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy, Señor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor. Y ven con poder y majestad. Pon la semilla que tengas que poner en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que dé su fruto a su tiempo, Señor. Y que hoy podamos salir de aquí transformados por tu viento, por el viento de tu espíritu, porque tú eres nuestro Ruaj. Gracias, Señor. Amén y amén. El día de hoy nuestro tema es cambiando el decreto del viento. Y para poder entender esto tenemos que ponernos en una situación donde dice uno, y decretos del viento, ¿de qué estamos hablando? Ya me estresé. Pero díganme si no sienten que hay temporadas donde sentimos que algo sopla en contra. Decisiones que se caen, relaciones que no funcionan, puertas que se cierran. Y decimos, hay un viento extraño sobre mi vida. Y usamos esa frase, se sienten los aires, hay algo en los aires que es diferente. Y la palabra de Dios tiene una cantidad innumerable de veces en que se menciona la palabra aire o vientos o espíritu. Y es la palabra ruaj, ruaj en hebreo. Y esta palabra significa aliento. Es una exhalación sensible o incluso violenta. Vida también es una región del cielo. Es el espíritu de un ser racional. Aire, aliento, ánimo, soplo, soplar, tempestuoso, viento. La primera mención en la palabra de Dios aparece en Génesis cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y esa palabra espíritu es la palabra ruaj. Y a veces solo pensamos y decimos, el espíritu, pero no tenemos la connotación completa de lo que está pasando, de lo que conlleva esto. Ya vimos que es espíritu, también es un viento, es un soplo. Y cuando Dios está formando al hombre en Génesis, ya lo formó, ya lo moldeó del barro para que éste fuera vivo, que tuviera vida, sopló en su nariz el aliento, otra vez el ruaj, y entonces vivió. El Espíritu de Dios nos está hablando de que para que haya vida en nuestra vida, necesitamos el ruaj del Señor. Porque muchas veces estamos vivos, pero muertos en nuestras emociones. Muchas veces estamos vivos, pero muertos en nuestras finanzas, muertos en nuestro ministerio. Y lo que necesitamos es un soplo del ruaj de Dios. En la Biblia, el viento nunca es casual. Siempre que se menciona el viento, hay un movimiento espiritual. Desde el inicio de la creación, el Espíritu Santo que estaba sobre la faz de la tierra estaba empollando, estaba de alguna manera concibiendo dar a luz a algo. El Espíritu no es simplemente un viento meteorológico que pasa sin tener algún poder o alguna situación que va a venir a transformar nuestras vidas. Siempre que hablamos de ruaj hay un momento de transición, pero también los vientos hablan acerca de juicio. Y no le tengan miedo a la palabra juicio. ¿Cuántas veces hemos llegado al tribunal a que nos hagan justicia? O solo escuchamos el juicio de Dios, o mi mamá que a cada rato dice juicio cuando uno medio se porta mal. Tenemos que aprender que los juicios de Dios a veces son buenos.
Hay una historia en la Biblia de una viuda que llega y está toca a un juez. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo? Que se le hiciera justicia. Entonces la justicia puede ser algo positivo en nosotros. Y tenemos que entender que los juicios de Dios son buenos para nosotros por cuanto Cristo en la cruz del Calvario pagó el pago del pecado que era la muerte. Entonces los juicios de Dios ya fueron juzgados sobre la carne y sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Usar esa sangre, limpiarnos. Y entonces la sangre nos cubre. Y entonces no puede venir nadie a ejecutar ningún juicio contrario. Porque el problema de esto es que muchas veces somos ignorantes. Ignorantes porque no sabemos que no importa si pecamos. Bueno es el que nos dio un sinfín de supply, de provisión, de su sangre preciosa para nosotros. Nos dio su sangre de una manera que no se agota. Entonces, cuando nosotros pecamos y caemos, podemos ir confiados ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, llegando a los pies del Señor Jesucristo y tomando de esa sangre, de ese sacrificio perfecto, y entonces nos limpiamos. ¿Para qué? Para quitarle todo derecho legal al enemigo. Que cuando se levanta y te dice, no sos digno de recibir ninguna bendición, puedas decirle, arréglate con aquel que estaba en la cruz. Porque ahí se pagó todo. Y su cuerpo y su sangre y su vida fue más que suficiente para pagar el precio por mí. Es verdad. La Biblia dice, ponte de acuerdo con tu adversario, con tu enemigo. Si es cierto, Satanás, soy pecadora. Pequé, pero la sangre del Cordero me limpió. Y entonces no puedes venir contra mí. Arréglate en las cortes. Y en esto vamos a comenzar a entender el proceso, porque los vientos son tan importantes. Porque hay noches donde el viento sopla diferente y hay vientos que traen situaciones diferentes. Por ejemplo, en Éxodo 14:21, el contexto del Éxodo 14, el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto. Ya estaba el faraón, ya le había dicho, es hora de salir, está bien, andate pues. Y viene el pueblo y al fin sale. Y resulta que viene y Dios le dice a Moisés, lamento informarte que faraón se va a poner histérico, te va a seguir y te va a perseguir. Te vas a ir a parar aquí enfrente. Y llega Moisés y llega, y cuando va viendo el lugar que le dice Dios, se encuentra con un mar. Con un gran mar de por medio. Un momento de transición. Un momento, ¿cuántas veces hemos estado al igual que el pueblo de Israel, que sentimos ya salimos de esa esclavitud de la deuda, ya salimos de esa esclavitud de la enfermedad, ya salimos de esa situación y vamos y nos encontramos con un mar? Y igual que el pueblo de Israel, lo primero que hacemos es, allá en Egipto por lo menos habían tumbas. Aquí me voy a quedar podrido como los huesos secos que están ahí. Y muchas veces es lo primero que hacemos. Pero Dios nos va a mostrar acá cómo es que Él opera. Y si leemos ahí en Éxodo 14:21, dice, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental aquella noche. Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿por qué te quejas? ¿Por qué me hablas a mí? Levanta tu vara. Vas a ver qué grandes cosas voy a hacer. Y aquí estamos viendo en este versículo 21 que fue un viento oriental. Un viento. ¿Cuántas veces no le habíamos puesto atención a eso? Solo decíamos, levantó la vara y ¡ush! Hay un elemento metido en esto de parte de Dios. Hay un viento. ¿Por qué tenemos autoridad nosotros? Tenemos que recordar que en Génesis 1:26 viene Dios y cuando termina de crear al hombre le dice que le da toda autoridad al hombre para tener dominio y sojuzgar la tierra. Hermanos, tenemos dominio sobre esta tierra. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a restaurar y a volver a hacer de nuevo aquello que el primer Adán había echado a perder. Porque lo que vino a hacer el primer Adán cuando pecó fue entregarle ese dominio
a Satanás, el príncipe de este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para recuperar lo que era suyo y devolvérnoslo a nosotros a través de su sangre. Entonces tenemos autoridad y eso es lo que le estaba enseñando Dios a Moisés. Le está diciendo, ¿por qué me dices a mí? Si por la ley de dominio, si yo ya te di dominio sobre algo, él no puede venir y yo darle dominio a algo. Ay, no, vos no podés, quítatela. La ley de dominio establece reglas estrictas en cuanto a no poder meterse en la soberanía o la jurisdicción de alguien más. No es que el Señor Padre Todopoderoso no pueda hacerlo. Es que Él estableció que nosotros tuviéramos dominio y que pudiéramos tener una relación en la cual a través de la delegación de la autoridad que nos dejó el nombre del Señor Jesucristo, nosotros podamos ejercer de nuevo ese dominio en nuestras vidas. Entonces vemos aquí en Éxodo 14:21 cómo este viento oriental sopló en el Mar Rojo. Un viento que para el pueblo de Israel era una bendición. Un viento oriental que traía el abrirnos un mar para poder pasar al otro lugar. Pero un viento que para Faraón era de muerte. Porque si nos ponemos en la perspectiva de Faraón, santo Dios, el viento oriental abrió y ese mismo viento hizo que se cerraran las aguas y que quedara ahogado Faraón con todos sus carros. Entonces, no se trata del viento. Se trata del decreto y de quién está decretando detrás de este viento. El mismo viento, diferente perspectiva. Y años después, ese mismo viento, estamos hablando del oriental, luego vamos a verlo poco a poco cada uno de ellos, si me da tiempo en el nombre de Jesús. En Job 1:19, un viento del desierto golpeó una casa. ¿Qué estaba pasando acá? Job no sabe hasta este momento qué está pasando. Hay una corte celestial y llega Satanás delante de los hijos de Dios en la corte celestial y llega y se mete y Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¡Qué pilas! Este sí me ama. Voy a parafrasear. Y viene Satanás y le dice como que si le pusiste una orden de restricción. ¿Cuántos conocemos una orden de restricción legal? Cuando la pedimos no se nos puede acercar el enemigo. No se nos puede acercar cualquier amenaza que trata de venirnos con nosotros. Y ahí dice que puso un cerco, pero ese cerco en lenguaje jurídico es una medida de seguridad, una medida de restricción. Dios tenía como una medida de restricción a Job. Entonces el diablo le dice, obvio, así quien no te quiere. Plata, salud, hijos, casas, carros, premios, puntos. ¿Quién no te va a amar así? Y entonces Job no está entendiendo nada para este entonces. La Biblia solo nos da el contexto de lo que estaba pasando. Para el final de la historia de Job, él ya tiene la revelación y cambia esta situación. Pero viene Dios y le dice, está bien, está bien, está bien. ¿Por qué lo permitió el Señor? Porque el Señor tenía sus propósitos para tratar con la vida de Job ciertas áreas que no nos vamos a meter en esto. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces vamos a pensar que cualquier adversidad o caso contrario a nuestra vida viene parte del chamuco. Y le echamos la culpa a Satanás por todo. Y ahí andamos machuca, que le pisan la cabeza o la cola, no sé qué le pisan. Y andan que Satanás por aquí reprendo, ato, desato, amarro, corto. Y muchas veces Dios manda circunstancias a nuestra vida, permite circunstancias para nosotros, para que nosotros podamos ser probados y para que nosotros podamos ser cimentados, para que nosotros podamos ver qué hay dentro de nosotros que necesita ser sacudido, para que nosotros podamos ver dentro de nosotros qué es aquello que todavía tenemos de la vieja naturaleza que necesitamos ser arrancado por algún viento. En este caso, se acerca y llega corriendo el empleado de Job, que estaba atendiendo la parranda de los hijos de Job, que andaban en pura pachanga, todos ahí tomando vino, comiendo, y estaban todos ahí. En eso dice que un viento del desierto llegó a las 4 esquinas de la casa. No era un viento meteorológico, era un viento con inteligencia de ir a las 4 esquinas de la casa, mover los cimientos y matar a todos los hijos de Job. Estamos hablando de un viento, yo no vengo a hablarles aquí del clima ni de los vientos, estamos hablando de vientos espirituales.
Y cuando yo me preparé para esta prédica, estaba metida con el Señor. Y el Señor en revelación, cuando yo estaba estudiando esto, me dijo, fuiste sacudida por viento. Y te llegó un viento del este que trajo, pero estragos a mi casa, 7 años. Y por eso el Señor traigo una asignación, porque hoy vamos a cambiar esos vientos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a cambiar esos vientos contrarios que han llegado a nuestra casa, porque Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario. Porque fue gracias a esa victoria que nosotros podemos hoy en día venir y tener esa autoridad para cambiar esos vientos contrarios. Aquí el viento no avisó, no pidió permiso. Llegó, arrasó 4 esquinas de la casa, tronitos, se murieron. Pero tenemos una historia en Ezequiel 37:9, donde no tengo tiempo, algún día me van a invitar a predicar esto, porque es bellísimo. Pero estamos hablando del Valle de los Huesos Secos, creo que todos conocen esa historia. Está el profeta y es llevado por el Espíritu de Dios y llega y ve y hay un montón de huesos, miles de huesos, representando al pueblo de Israel muerto, que no tenía vida de alguna manera, no había nada. Y viene Dios y le pregunta a Elías, le dice, mira, ¿tú crees que van a vivir? Ay, sabrás tú, le dice. Sabio, solo tú sabes, sabrás tú, porque dice, esta cosa está más muerta, que eran tan secos los huesos que no había ni médula ni nada para poder sacar. Secos, secos, secos. No había poder de Dios. Sin embargo, un viento, ¿qué dice? Profetiza al espíritu o al viento. Profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu o al viento. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí la palabra de Dios nos está explicando que hay 4 vientos de los 4 puntos cardinales, y cada uno de estos vientos tiene su propia asignación, tiene su propia personalidad, por decirlo así, pero pongámosle asignación de parte de Dios conforme a qué puede actuar, cuáles son sus cualidades. Cada uno tiene su casita, su cámara en cada una de las regiones, norte, sur, este y oeste. ¿Tienes algo muerto en tu vida? Dios te pregunta hoy, ¿crees que puede vivir aquella relación que ya perdiste? Aquel negocio que ya no se dio. Aquella situación donde dices, pero aquí, pero ni porque nada se puede levantar. Has muerto a tus emociones al volver a amar. ¿Qué hay muerto en tu vida al volver a creer tus sueños? Dios nos está diciendo, profetiza, abre tu boca y llama al Ruaj para que sople de los 4 vientos, porque todo aquello que está en tu vida, y escucha porque esto es para ti, todo aquello que tú creíste muerto, si tú tienes fe y llamas al Ruaj del Espíritu, de los 4 vientos, va a soplar vida. Porque de esos huesos, si ustedes estudian la historia, les llega carne, piel, todo, sopla el viento y se vuelven un gran ejército. Aquello que estaba muerto puede vivir, porque para Dios nada es imposible. Entonces vemos como un viento que era capaz de derribar, de matar, también es capaz de darnos vida. Entonces no depende del viento. Depende de lo que tú hablas, depende de lo que vas a profetizar, depende del decreto que está puesto sobre ese viento y de dónde viene el viento. Entonces, vamos a comenzar a ver uno a uno. Todavía tengo tiempo para seguir doctrina. Ay, sí. Gracias, Jesús. Vamos a ver el primer viento, que es el viento que más feo es el viento que más destrucción trae a nuestras vidas, es el viento que no discernimos a tiempo, pero que realmente viene con devastación, y es el viento del este. En la palabra de Dios aparece también como viento solano, y es del este o del oriente. Este viento se llama en hebreo Kedim, para las que apuntan y apuntan hebreo. Y
su primera mención está en Génesis 41:5. Génesis 41:5. Y dice, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Aquí está hablando acerca del sueño que tuvo Faraón en la época de José. Y le está mostrando, y es la primera mención de este viento. Y estaba hablando de una etapa que iban a venir 7 años de escasez. Y miren que lo está relacionando directamente con el viento solano. Y las palabras que aparecen es menudas o flacas, abatidas. Y en el versículo 23 vuelve a decir menudas, ahora marchitas, abatidas del viento solano. Y vuelve a repetirlo en el versículo 27, espigas menudas, marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Dios nos está estableciendo aquí una de las asignaciones de este viento, es traer devastación, hambre. En Éxodo 10:13, y miren, hay una infinidad de base bíblica para fundamentar lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Y Dios no quiere que sigamos pereciendo por falta de conocimiento. Amén. Entonces vámonos a Éxodo 10:13. En Éxodo 10:13 dice, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. En un segundo la economía de Egipto se fue como que hubiera sido COVID. Se comió toda la cosecha, todas las plantaciones, todo el sistema económico de Egipto fue afectado por un viento oriental enviado por langostas. Y muchas veces en nuestra vida estamos experimentando las langostas y ¿saben qué es lo que nosotros hacemos? Ay, de plano que me lo merezco. Es la voluntad de Dios. Y el Señor, vamos a aprender el día de hoy que el Señor no murió en la cruz del Calvario para que fuéramos presa de cualquier viento de doctrina que soplara por cualquier lado. El Señor murió en la cruz para darnos una vida en victoria, para que nuestro propósito y nuestro destino se cumpliera, para levantar y glorificar su nombre. Entonces no es la voluntad de Dios que nuestra vida sea comida por langostas y que estemos permitiendo que la langosta venga a comerse nuestra bendición, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestras familias. Y este viento es un viento del desierto. Y es impresionante ver cómo realmente en la movilización del viento, con el viento, cuánta cosa puede venir. Y muchas veces no hemos tenido la revelación de decir, qué viento entró a mi casa. Pero hoy el Señor nos trajo esta mañana aquí para que nosotros podamos decretar conforme a la voluntad del Padre, bajo la autoridad y el poder del nombre del Señor Jesucristo que nos ha delegado en nosotros para poder cambiar toda circunstancia en nuestra vida. Porque todo viento oriental que trajo sequía a tu vida va a ser detenido el día de hoy por la autoridad del Señor Jesucristo que conseguimos en la cruz del Calvario. Entonces aquí en el viento del este, que es este viento oriental, vimos el caso de Job, vimos el caso de las langostas que venían a Egipto. Vimos también, tenemos otro versículo, el Ezequiel 17:10, que es un viento que seca, mata y no prospera. Entonces ya entendimos este viento oriental. Y este viento es el que usa el enemigo la mayor parte del tiempo a través de sus sacerdotes, de sus brujos, de su gente, para poder operar en contra del cristiano. Porque esta tierra, no olvidemos que el dominio que tiene acá, Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos con la autoridad de Cristo
y poder detener aquello que el enemigo se levantó para decretar y declarar sobre nuestras vidas. Amén. El siguiente viento que vamos a ver es el viento del norte. Y este viento del norte aparece en la Biblia con el nombre Zafón. Zafón. Y es un viento que es frío. El viento del norte es frío. El viento, de acuerdo a la concordancia de Strong, dice que es la palabra Zafón, significa oculto, oscuro, tenebroso, desconocido. Y su raíz es esconder, tapar, acaparar, reservar. A este viento le tenemos miedo, pero este viento no es tan temeroso. Este viento, que también significa pretender, protegido, refrenar y es secreto, nos está hablando, siempre está asociado con el juicio de Dios. Y a veces Dios manda sus vientos del norte para venir y congelar aquellos fuegos que se han levantado en nuestro corazón que no son de Dios. Y necesita venir a soplar. Y no nos gusta. Y muchas veces peleamos y el Señor necesita mandar sus juicios, porque cuando hay juicios que son buenos también para nosotros, todo juicio aparte de Dios es para bendición de nosotros. Y muchas veces nos duele, pero el Señor tiene que soplar con el viento fuerte y congelar todo aquello que no es del Señor, todo aquel fuego que no es del Señor, toda aquella llama encendida en nosotros que no viene de acuerdo a la voluntad del Padre. Y aquí el viento del norte se relaciona con corrección. Entonces no mucho nos gusta el viento del norte, pero cuando viene de parte de Dios, esta misma corrección nos trae bendición. Porque cuando dejamos que sople sobre nosotros, va a llevarse muchas cosas que no queremos, pero que son para bienestar de nosotros. Estos vientos cuando soplan también quitan todas las nubes para traer las lluvias. Entonces es un viento que trae lluvia también. Es este viento que cuando nosotros vamos a pedirle al Señor, Señor, queremos tu lluvia temprana y tu lluvia tardía, es el viento del norte que viene y nos pasa juzgando, nos pasa revisando y nos pasa viendo y nos pasa diciendo, ¿estás listo para entrar? Ya llegaste, como nos enseñó el pastor hoy, que entramos antes de tomar la Santa Cena, vengan y pónganse a cuentas con el Señor. El Señor va a pasar con un viento y va a estar viendo y va diciendo, sí, todo has traído delante de los pies del Señor Jesucristo. Entonces el viento sigue soplando y va a llevarse todo aquello que no tiene por qué estar ahí. Y entonces toda nube que está entenebrecida y en sombra, que no ha dejado que la luz de la palabra de Dios que esté dentro de ti salga a luz, ese viento va a venir a quitarla. Cuando miras y tú estudias la palabra de Dios y a veces no tienes revelación, tú tienes que decir, Señor, manda tu viento que se lleve toda esta nube que está oscureciendo mi entendimiento, Señor, para que yo pueda recibir la semilla de la palabra de Dios. Entonces es un viento que sacude, pero es un viento que trae bendición. Es un viento que trae para nosotros el juicio de Dios, pero cuando nosotros hemos sido probados y hemos sido juzgados con la sangre del Cordero por encima de nosotros, salimos justificados y siempre vamos a salir bendecidos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es perfecta. Tenemos entonces también el viento del sur. Y es un viento que se llama Temán. Temán. Y este viento es calientito. Este no es frío como el viento del norte. Es un viento caluroso. Y está asociado también con una parte del desierto en cuanto al calor. Este viento es el que trae alivio a la tierra. Y me puse a estudiar un montón la palabra temán, de dónde venía. Y la palabra temán es la palabra derecho. Es la palabra del lado derecho. Entonces, ¿qué hay del lado derecho? Está la diestra de Dios. Es la diestra de Dios. ¿Y qué significa? ¿Qué tenemos en la diestra de Dios? Fuerza salvadora, acción, justicia, bendición. Esto lo encontramos en el Salmo 74:11. Y es larga vida hay en tu mano derecha, dice Proverbios 3:16. Entonces nos está hablando de ese lado, del lado derecho, donde está el sur, donde está la mano de Dios.
¿Cuántos necesitamos de la mano de Dios en esta mañana? ¿Cuántos necesitamos esa calma y ese alivio después de las tormentas que la vida nos ha estado mandando? Tenemos que reconocer que necesitamos el viento del Señor en nuestras vidas. Y necesitamos ese viento sur que nos trae larga vida. Dice, delicias a tu diestra. Nos dice el Salmos 16:11. ¿Cuántos estamos buscando por un refrigerio? Porque la vida nos ha estado tan cansada de estar luchando y ver que no hay fruto en lo que hacemos, o que el sudor de la frente, estamos bajo esa carga de que todo lo que tenemos que hacer para producir es con tanto esfuerzo. Y el Señor dice, pero recuerda que yo ya pagué. Cuando mi sangre cayó en la tierra, quitó esa maldición del estrés, de la ansiedad, para que tú pudieras producir conforme a lo que la sangre está decretando. Y la sangre decreta que toda aquella maldición que entró por Adán, hoy es quitada a través de la sangre del perfecto Adán, que es el Señor Jesucristo. Entonces todo aquello que antes era ya no es, porque la sangre del Señor Jesucristo cambió el decreto que estaba contrario a nosotros, porque su sangre perfecta y preciosa vino y nos dice, tienes que dejar de estar sufriendo. Esa fue una maldición que vino por el pecado, pero si tú te limpias del pecado y tomas la sangre preciosa, tú puedes darle orden y puedes venir y decir, no tienes por qué tener estrés. Aprende a confiar en el poder redentor de la sangre. No necesitas estresarte y trabajar para producir. Solo necesitas mi bendición. Solo necesitas recibir la sangre perfecta de Cristo para que te dé ese alivio, porque vas a aprender a confiar en que la bendición viene de mí, no de tus fuerzas. Esto nos trae todo este viento del sur. Y el viento del oeste se llama Yam. Y viene de una palabra antigua que significa rugir, como los leones, pero también como las olas. Y en la palabra de Dios muchas veces se usa la palabra oeste y aparece la palabra mar. Interesante, porque cuando uno solo lee así, o aparece mar o a veces aparece oeste. Tiene relación directa con el mar Mediterráneo. Y este es un lugar donde la Biblia nos habla siempre de victoria, el lado oeste. Este es un lugar donde vino y levantó Moisés su vara y el mar oeste regresó con su fuerza y sopló y cubrió a los egipcios. Este mar, si nos vamos a Éxodo 10:19, entonces Jehová trajo un fortísimo viento, ¿de dónde? Occidental o del oriente, y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Llamó a un viento del este para que viniera la langosta y consumiera toda la ciudad de Egipto, pero cuando Faraón le dijo, ay, no, y sí, ya me tocaste la plata, aquí sí, ya no, está bien, los dejo ir. Entonces viene Moisés y le da la orden al otro viento, al viento occidente, y le dice, quita la devastación, llévate de regreso la langosta. Por eso este viento está relacionado con traer restauración para nosotros. Todo a quitar todo aquello que ha sido puesto para devorarnos a nosotros. Hemos sido devorados en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestra relación con Dios. ¿Cuánta palabra devorada, como nos enseña la parábola del sembrador, que el enemigo se ha comido y que no ha dado fruto en nosotros? Tenemos que pedirle a este viento que se lleve toda langosta que se vino a comer los sueños, que se vino a robar la palabra, que se vino a robar el propósito de tu vida, que vino a robarte las emociones, que vino a quitarte las ganas de vivir, de volver a amar, de confiar y de creer. Queremos que se vaya esa langosta que acabó con tu economía, que te dejó con deudas y con situaciones financieras horrendas. Es el viento del occidente el que con el mandato de Dios puede llevarse y quitar todo aquello
que había sido enviado. Entonces, habiendo ya entendido los 4 vientos, podemos determinar que los vientos pueden traer vida o pueden traer muerte. Que los vientos pueden traer langostas para que devoren y también puede quitar las langostas que han estado devorando tu vida. Tenemos vientos que nos hablan de nuevos comienzos, como el pueblo de Israel listo para abrirle el camino sobre el mar para poder llegar a su destino. Y también existen vientos que van a venir y van a sepultar todos aquellos enemigos que se levantaron una vez en tu vida y nunca más vas a volver a verlos. Porque dice el Señor que cuando yo movilice los vientos y abra el mar y tus enemigos que estuvieron atrás y dijeron, ay, quedaron atrapados en el desierto por el poder de mi nombre, la victoria de mi Hijo en la cruz del Calvario, nunca más verás a esos enemigos que se levantaron contra ti, que han tratado de acabar con tu destino de gloria, que han venido a ponerte en tu mente situaciones donde no puedes leer la Biblia ni estudiarla. Hoy vengo, dice el Señor, a quitar todo enemigo que se levantó contra tu propósito de reino, con tu propósito de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, porque eso es lo primero, porque sí vamos a hablar de provisión, de bendición y de prosperidad. Pero estos vientos también quieren ponernos de regreso en aquel propósito de reino al cual Dios nos llamó. Y es crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo para poder alcanzar el plan que Dios tiene para nosotros y poder tener tanto de Jesús dentro de nosotros que seamos capaces de bendecir a otros. Esto es lo que puede hacer los vientos y lo que viene el Señor a hacer el día de hoy. Entonces, no es el viento el problema, ¿verdad? Ya estamos viendo que depende del decreto del viento que está soplando sobre tu vida. El problema es quién lo envía y con quién propósito. Job no sabía. Y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque eso es lo primero que tenemos nosotros que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es, en una situación, una circunstancia adversa, donde estamos recibiendo, donde está viniendo algo contrario, darle gracias a Dios. Señor, gracias, porque si tú me estás pasando por esta prueba es porque algo quieres hacer de mí. Si tú permitiste esto, dice la palabra de Dios, que toda cosa pasa para bien para los que aman a Dios. Y yo te amo, Señor. Entonces, como yo te amo, esto viene para mí y sirve para el propósito para quienes han sido llamados. Y yo soy llamada por ti. Entonces, damos gracias por todo. Pero después comenzamos a ver, no, esto no es, comenzamos a darnos cuenta, el Señor nos comienza a mostrar, esto no lo mandé yo, esto no lo mandé yo. Tienes que aprender a pelear, tienes que aprender a tomar tu lugar, tu autoridad, tu dominio que yo te he dado sobre la tierra. Y la primera, sobre la tierra de tu corazón. Los sentimientos que estás teniendo contrarios. Tu corazón está siendo gobernado por gigantes, por naciones, por enemigos que no tienen por qué estar ahí. Entonces tienes que ver qué es lo que está viniendo. ¿Por qué vinieron estos vientos? ¿Quién los mandó? Y la única manera para tener este discernimiento es estar en la presencia del Señor Jesucristo. Porque ahí podemos saber y entender. Cuando yo comencé a estudiar esto, a mí yo lloré. Yo dije, ay, qué mensa, no me di cuenta. Cuánto reprendí a Satanás, cuánto me peleé, cuánto hice, y uno no puede venir y reprender, uno tiene que reprender el arma que vino en contra de nosotros. Después reprendemos a quien lo mandó. Pero cuando viene algo contrario, y vamos a aprender esto a través de lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con los vientos también. Y dice la palabra de Dios que todo aquello que hizo el Señor Jesucristo, nosotros también lo tenemos que hacer. Que todo lo que tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesucristo, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor. Entonces hoy vamos a aprender cómo el Señor Jesucristo actuó cuando tuvo un viento en contra que venía en su vida. Vámonos ahora, por favor, a Marcos 4:39. Marcos 4:39.
pero voy a leer desde el 35. Dice aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús estaba con sus discípulos y tenían que pasar y atravesar el mar de Galilea para el otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. ¿Ya imaginaron el escenario? Jesús está despidiendo a todo el mundo. Hay una barca lista para él y hay otro montoncito de barquitas que iban a pasar junto con él. Pero se levantó una gran tempestad, ¿de qué? De viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Señor, no te importa mi problema, ¿verdad? Tú durmiendo, bien relajado. Y yo aquí, Señor. ¿Y tú? ¿Cuántas veces actuamos igual que estos discípulos? Vamos a leerlo todo y después vamos a estudiar paso a paso todo esto. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos vamos a morir? Y levantándose, reprendió al viento, no al chamuco, ¿verdad? No se puso el Señor Jesucristo, Satanás te reprendió. No. ¿A quién reprendió? Al arma, a aquello que estaba tentando en contra de él y de su gente. No reprendió a Satanás. ¿Cuál era el problema? Era un viento fuerte, nos está diciendo. Y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Cesó el viento. Se cuadró. Obedeció el viento. Y hay un montón de versículos en el Antiguo Testamento donde dice que Dios, que el viento escucha a la voz de su creador. Donde nos está hablando y estamos entendiendo que el viento responde a la voz. Si tú no abres tu voz, no abres tu boca, no pasa naranjas. Nada, nada. Te puedes persignar, somatar, no pasa nada. Tienes que usar tu voz y tu voz con la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos nosotros es basado en el principio que Cristo lo venció en la cruz del Calvario y por lo tanto toda autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y dice su palabra que somos hijos, que somos coherederos con Cristo y que estamos juntamente con Él sentados en las regiones celestiales a la par de Él. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando Cristo está presente en la barca, no se hunde. Muchas veces nos hemos hundido en la barca porque Cristo no está dentro. Entonces, primero lo primero. Porque queremos estar llamando y reprendiendo al viento, pero lamento informar que aquí no hicieron nunca esto los discípulos si no estuviera Cristo dentro de la barca. Porque el principio es, si Cristo no está en tu barca, tú no tienes autoridad para hacer absolutamente nada. Porque la autoridad que la tiene la recibes del Hijo del Santo. Únicamente. Cristo tienes que estar en tu barca. ¿Está Cristo en tu barca? ¿Cuánto tiempo pasas con Él, con relación con Él? Porque estamos pasando tormentas y estamos pasando situaciones horribles, pero Cristo no está en nuestra barca. Y hacemos como estos, sus discípulos, que estamos agarrando una situación espiritual, sobrenatural, como algo natural, ahí sacando con guacales el agua para afuera. Y viendo cómo nos agarramos unos a otros y esto era algo sobrenatural, esto es algo espiritual y debe pelearse con las armas del espíritu, porque muchas veces lo que estamos haciendo es peleando con las armas de nuestra carne, con nuestro yo. Yo puedo solucionarlo, yo puedo arreglarlo y es ahí donde metemos la pata y nos hundimos. Porque si Cristo no está en la barca y si no entendemos que muchas situaciones son causadas por lo sobrenatural y necesitamos usar armas espirituales, entonces vamos a perecer.
y los vientos nos van a llevar. Y el Señor dirá, ay, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esta historia nos enseña también que cuando estás en un momento de transición, porque los discípulos iban de un lugar a otro, estás listo. Estás en alguna temporada donde vas a subir de gloria en gloria, ya sea en el estudio de la palabra, en el conocimiento del Señor Jesucristo, un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, una nueva casa, un cambio de temporada. ¿Estás pasando esto? ¿Qué te está enseñando el Señor? Cuidado, porque cuando estás a punto de pasar al otro lado, y el Señor Jesucristo iba a pasar y al otro lado estaban los gadarenos, el gadareno. El viento había sido enviado por Satanás porque obviamente necesitaba botar esa barca porque iba a ir a sacar a todos los demonios que estaban en el gadareno. Si tu ministerio está por crecer y quieres ir para un nivel más alto, van a venir vientos contrarios. ¿Y qué tienes que hacer? Levanta al Cristo que está en tu corazón. Levanta al Cristo que está en tu corazón. Mete a Cristo en tu barca. Porque si tú estás perdiendo este tiempo para pasar del lugar y los vientos se levantaron contra ti, tú estás diciendo es la naturaleza. ¿Y qué pasó? ¿Y qué no importa? El Señor te está diciendo no, necesitas tener a Cristo en la barca. Necesitas levantar al Cristo que duerme dentro de ti. ¿Qué hombre es este? Dijeron los discípulos, que hasta el viento le escucha. Y en la King James le dice la palabra hombre. Y es importante porque nos está diciendo que si bien es cierto el Hijo de Dios estaba en su calidad de hombre y nos estaba enseñando tienes que reprender a los vientos. Y les dijo, ¿dónde está su fe? Necesitamos fe para poder reprender a los vientos. Necesitamos fe, necesitamos al Hijo en nuestra barca y necesitamos despertar al Hijo en nosotros. Necesitamos ese poder de resurrección y ese poder es el Ruaj, el viento de Dios. ¿Se dan cuenta cómo está todo puesto de la misma manera? Los huesos secos necesitaban el soplo del Ruaj para tener vida. Jesús les está enseñando, necesitan tener fe. Porque si tuvieran fe en quien yo soy, que soy el que soy, el gran yo soy, el que puede hacer que las cosas sean lo que yo quiero que sean y hacer que las cosas hagan lo que yo quiero que hagan. Ese es el yo soy. Y el nombre de Yeshua significa Jehová salva. Yo soy. Sigo siendo yo soy. Tienes a Jesús en tu barca. ¿Estás sintiendo y estás experimentando que puede ser posible quizás, Señor? Que algún viento trajo del este enfermedad a mi casa, destrucción, sequía, escasez, problemas, Señor. El Señor nos trajo esta mañana porque a pesar que es un tema que lo podemos estudiar por años, Él quería que fueras libre el día de hoy del poder de esos vientos que han sido enviados por el enemigo a tu vida. Porque esa barca en la que estás representa tu matrimonio, tus hijos, tus estudios, tu ministerio, tu familia, tus negocios. ¿En qué barca estás? ¿En qué barca estás y estás sintiendo que el viento te viene azotando? ¿En qué barca estás? ¿Es necesario ir a algún lugar y te sientes estancada? El viento obedece. Y cuando aprendemos a silenciar los vientos con el poder del Señor Jesucristo, créanme, los vientos van a ceder, porque la palabra de Dios lo dice. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy cansada de lo que trajo el viento
Porque ahí estamos con nuestras fuerzas como los discípulos, luchando y luchando. Cuando era tan sencillo como pedirle al Espíritu de Dios que sople y que se lleve todo aquello que no es conforme al plan del Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesta esta mañana para dejar que los vientos de Dios soplen? Hay una canción que nos habla acerca de los vientos, de cómo soplan. Vamos a tomar este tiempo porque voy a ministrar, porque el Espíritu de Dios vino a esta iglesia el día de hoy, desde que estábamos alabando, una alabanza donde realmente Dios está revelando lo que hay en el corazón de nuestros adoradores, porque movieron al pueblo y movieron el Espíritu. Y el Espíritu de Dios entró a este lugar desde la mañana y está aquí porque Él quiere moverse. Y los vientos de gloria ya están llegando a este lugar y yo puedo ver ya el Espíritu Santo que está pasando en lugares y ya está pasando por ahí, se está moviendo con su viento. El Espíritu Santo ya comienza a moverse y hay cansancios, hay desesperanza, caminos sin salidas. Pero el Señor nos dice, como le dice a los discípulos, ¿por qué tienes temor si yo estoy en la barca? ¿Por qué temes si yo estoy aquí? Y cuando Dios cambia el decreto del viento, nuestra circunstancia va a cambiar. Entonces yo quiero que hoy comiences ahí donde estás a meterte con el Señor y vas a comenzar a decirle en tu corazón: Señor, cambia mis vientos. Y tú sabes, si vas a traer a memoria de qué maneras ha venido los vientos a traer cosas contrarias a tu vida. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces no fue la tormenta la que nos dañó, sino el viento que soplaba detrás de ella. Señor, cuántas veces me juzgué y pensé que no era suficiente. Y era un viento contrario que vino detrás de mí a traer esto. Y pensé que era un fracasado, que nada podía hacer. Pero hoy estoy entendiendo que quizás, Señor, fue un viento que trajo cosa contraria a mi vida, Señor. Sopla desde el norte, Señor, y trae ese soplo de vida y de restauración a mi vida. Hoy en el nombre de Jesús, obedeciendo tu palabra, que nos manda a resistir al diablo y él huirá de nosotros. Tu palabra que nos dice que tenemos autoridad sobre toda cosa creada aquí bajo la ley del dominio, Señor. Venimos a pedirte que comiences a soplar, Espíritu Santo. Sopla. Resistimos todo viento de destrucción que se levantó en nuestra vida. Toda corriente espiritual que haya venido a debilitar nuestra fe, Señor. A dispersar familias, Padre. Todos aquellos vicios que han venido sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, Señor. Aquella escasez que se metió, Señor, por la ventana. Se colaron las langostas y se comieron mis plantas, Señor. No tengo ni raíces ni semillas para sembrar, Señor. Pero los vientos traen semillas, porque los vientos son aquellas maneras más rápidas en que con el soplido de Dios va a venir y va a traer semilla en tu tierra. Los vientos son aquellos que polinizan y que traen semillas a la tierra. Padre, hoy no venimos a ordenarle a nada. Hoy venimos a alinearnos con tu propósito, Señor. Hoy venimos, Señor, a decir: sabemos que los vientos pueden traer muerte, pero tus vientos traen vida, Señor Jesús. Y con ese sentir, Padre bendito, vamos a comenzar a reprender a cada uno de estos vientos. Padre celestial y juez justo, ahí donde usted está, puede repetir detrás de mí, porque hoy nos vamos a poner de acuerdo y hoy vamos a establecer en el reino y actuar con el reino.
Vamos a ponernos de pie ahí todos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de acuerdo con el Señor y vamos a ordenar esos vientos. Padre celestial y juez justo, creador del universo y de los 4 vientos, estoy aquí delante de tu presencia en fe, en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos da Génesis 1:26 y el Salmo 115, que dice que diste la tierra a los hijos de los hombres y sobre toda ley de dominio. Venimos a hablarle al viento, a que soples, Espíritu Santo, de los vientos, de los 4 vientos. Señor, nos arrepentimos de todo aquello que pueda ser usado como derecho legal del enemigo. Lo ponemos delante de tus pies con tu sangre, Señor. Límpianos, para que no pueda el enemigo a usar y detener la autoridad que tú me has dado, para detener los vientos que se han levantado en mi contra. Padre celestial, en este momento activo esa autoridad y le digo al viento del este: escucha la palabra del Señor. Viento del este, escucha la palabra del Señor. Sal de tu lugar. Ven y sopla el justo juicio del Señor en contra de mis enemigos, que están en contra de mi vida, que se han levantado en contra de mis propósitos, que se han levantado en contra de mis negocios, que se han levantado en contra de mi ministerio. Sopla el temor del Señor en contra de ellos. Viento del este, así como tú destruiste la casa y los hijos de Job, en el nombre de Jesús también destruye todo aquello que es nacido del maligno que está en mi vida, Señor. Ven y destruye todo aquello que ha nacido en mi corazón que no es tuyo, Señor. Todo aquello que nace en mi corazón que está fuera de tus propósitos, Señor. Derríbalos, derriba las casas que han puesto en mi corazón, Señor. Derriba las casas porque ya se estableció, Señor. Arrasa con todo aquello que no proviene de ti, Señor Jesús. Aquellas moradas que han venido a establecerse en mi corazón trayendo retraso, trayendo obstáculos a mi vida. Y así, Señor, como partiste el mar rojo y ahogaste al faraón y sus ejércitos, ordena, Señor, que este viento abra todo aquel mar que se interpone en mi destino, que se interpone en mi camino. En el nombre de Jesús, Señor, todo aquello que está obstaculizando mi camino para llegar a la tierra prometida, Señor, sopla tu viento, Señor, y abre el mar y mis enemigos caigan delante de mí, Señor, por el poder de tu nombre, Señor. Quita todo aquello que está estorpeciendo mi destino, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que ha sido ordenado ese viento contrario y que traiga bendición y que trae prosperidad, Señor. Ahora venimos a hablarle al viento del norte y decimos: Padre celestial y juez justo, trae la lluvia, trae la presencia de Dios con el viento del norte. Sopla sobre mi vida. No va a haber más juicio contrario que se haya levantado sobre mi vida. Trae la lluvia temprana y la lluvia tardía que está establecida en tu palabra para este tiempo a mi vida, Señor. Oh viento del norte, sopla sobre esta casa, Señor, y trae la lluvia temprana y la lluvia tardía, Señor. Que podamos cosechar aquello que hemos sembrado, porque hemos sembrado, Señor, pero la lluvia no venía, Señor.
y no entendemos por qué. Pero hoy movilizamos este viento del norte que traiga la lluvia que tiene que venir a nuestras finanzas, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, Señor, a nuestros negocios, a nuestro ministerio, Padre. Sopla viento desde el norte, sopla. Tú eres el viento que promueve, tú eres el viento que trae promoción. En el Salmo 75 dice que la promoción no viene del sur, ni del este, ni del oeste, sino que viene del norte. Sopla, sopla, Espíritu de Dios, con tu ruaj, y trae la promoción que has hablado a nuestras vidas, a nuestros negocios, a nuestras empresas, a nuestras familias, en el nombre de Jesús. Como viento responsable del frío, sopla en mi vida, Espíritu bendito del cielo, y congela todo fuego que se aviva en mí, que no viene de ti, Señor. Amores y pasiones extrañas, el amor por el mundo, Señor, congélalo, Padre. Que el fuego que aviva en mí sea el fuego del Señor Jesucristo y de su palabra en mi vida, Señor. Viento del este, ven y sopla en mi vida. Ven, Espíritu de Dios. Viento del oeste, trae restauración, Señor. Trae restauración, limpieza y liberación en mi vida, Señor. Tu palabra dice que tú, Jesús, fuiste nuestra ofrenda que viene a restaurar y a darnos más de lo que tú ni debías, y lo pagaste y nos diste el 120. Y bajo el espíritu de lo que tú eres, Señor Jesús, como esa ofrenda perfecta que restaura, Señor, venimos y pedimos conforme a tu palabra que soples este viento de restauración, que restaures los sueños perdidos, Señor, que restaures los ministerios, que restaures nuestros dones que han estado dormidos, Señor. Restaura con el poder del viento del oeste y sopla todo aquello que está comiéndose los recursos que Dios ordenó para el cumplimiento de mi propósito, Señor. Sopla viento del oeste y trae restauración. Profetizo espíritu de los cuatro vientos. Ruaj, muévete en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y trae conforme a lo que dice tu palabra para nosotros. Viento del sur, trae prosperidad a mi vida. Espíritu Santo, moviliza el viento para que traiga provisión. Así como en el desierto soplaste y trajiste las codornices sobre el pueblo de Israel, Señor, trae la provisión que necesito para hacer tu obra, para alimentar a mi casa, para honrarte y bendecirte. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu Santo. Gracias, Ruaj. Gracias, Señor. Porque hoy hacemos este acto profético, Señor, creyendo con la fe que les enseñaste a tus discípulos, que podemos decir y declarar aquello que tú lograste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias porque tú eres quien moviliza todo. Tú eres el creador del universo y nosotros, tus hijos, tus amados. Gracias por esa autoridad que nos has dado para poder hablar en tu nombre. Y todo aquello que dijéramos en tu nombre debe obedecer. Sella esta palabra, Espíritu de Dios, en cada una de nuestras vidas. Y que podamos ver los vientos de gloria soplar sobre cada uno de estas personas que hoy se pusieron de pie en fe, Señor, y que declararon conforme a lo que dice tu palabra y que profetizaron conforme a la voz de Dios que les dijo: profetiza y habla vida a tu casa, vida a tus negocios, vida a tu vida. Hoy están soplando los vientos. Dale un aplauso al Señor porque Él estuvo acá. Porque hoy vamos a ver cosas nuevas en nuestras casas y el viento y la atmósfera va a cambiar. Porque Cristo lo hizo posible. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que
tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el Evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.